¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Aquí se debate. Nuevamente abrimos este espacio para seguir conociendo a los candidatos que quieren escribir una nueva constitución en nuestro país. Vamos a presentárselos de inmediato. Tenemos ya la imagen desplegada en la pantalla con quienes vamos a conversar en el día de hoy. Parto por presentarles a Víctor Ibacache. Compite en el distrito 6, es independiente y va en la lista Independientes por la Nueva Constitución. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También les presento a Tania Madriaga, va en el distrito 7, ella es independiente en la lista del pueblo. Tania, también gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes. Y también presentamos a César Barrera, compite en el distrito 8, es independiente, va en el cupo del PRO y es en la lista del Apruebo. César, también gracias por estar en este programa. Gracias, Viviana, por la invitación. Bueno, como siempre, los invitamos a que se presenten, pero sobre todo que nos cuenten por qué quieren ser constituyentes, por qué quieren escribir nuestra nueva Carta Magna. Parto por ti, Tania. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Tania Madriaga Flores, como se me presentó. Me presento a la convención como candidata independiente por el distrito 7 en la lista del pueblo. Soy madre de 2 hijas, nací en una toma de terreno, por lo tanto conocí la pobreza en este país nuestro. Y soy socióloga también, diplomada en desarrollo local, organizacional y magíster en ciencias sociales. Soy parte también del equipo de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, del proyecto de alcaldía de la Municipalidad de Valparaíso, y vocera constituyente de una organización territorial llamada Territorios en Red. Los 3 ejes de campaña que hemos propuesto, que hemos impulsado para esta conversación, este diálogo constituyente, están relacionados con los derechos sociales, por una parte, vinculados a la justicia social, de género, la inclusión de las diversidades, la justicia también para los pueblos originarios y una orientación hacia el buen vivir. Esa es una de las dimensiones que hemos impulsado para esta discusión. Perfecto. La segunda tiene que ver con los derechos políticos. En tercer lugar, lo que hemos llamado los derechos comunes, que entendemos que tenemos que lograr una economía que tenga un carácter más democrático, con posibilidades de que cada territorio produzca su hábitat. Ok, Tania. Y tenga soberanía sobre los derechos comunes y naturales de cada territorio. Perfecto. Le damos también la posibilidad a César que nos cuente por qué quiere ser constituyente. Hola, buenas. Yo represento al distrito 8, estoy postulando para el cargo constituyente para esta convención constitucional. Soy periodista, licenciado en comunicación social también, y me gustaría ser parte de quienes escriben esta nueva constitución porque pertenezco al distrito, soy nacido y criado en la comuna de Maipú, una de las comunas más grandes de nuestro país. Además de eso, creo que hay temáticas importantes que es el momento de cambiarlas y me parece que al escribir esta nueva Carta Magna va a ser la posibilidad real de hacerlo. Por ejemplo, el derecho de aguas, por ejemplo, el concepto de familia, por ejemplo, el incluir a los animales en la constitución para que no hayan leyes separadas y no se comuniquen entre sí, que es lo que pasa hoy en día. El tema de la infancia también es muy importante y sobre todo potenciar y darle valor a los medios de comunicación regionales, barriales y comunales, pensando hoy en día en cómo funciona el aparato de los medios de comunicación a nivel nacional, digamos, que los componen, no todos, por lo menos, pero la gran mayoría, los componen los mismos conglomerados económicos y finalmente eso traba el acceso de las personas a una información que no tenga filtro económico, que no tenga una visión sesgada de la realidad y eso aleja y sin duda distancia a lo que sucede hoy en día con la ciudadanía en cuanto al ejercicio democrático. Así que por eso me estoy postulando para constituyente. Ok, César, también queremos conocer las razones que lo llevan a postularse a... Víctor, te escuchamos. Gracias. Bueno, mi principal motivación para estar en este proceso constituyente o constitucional es mi país, es Chile. No me gusta cómo está en nuestro país en estas condiciones, con un sistema llamado neoliberal, en el cual el lucro está por delante de todo, donde el negocio es la salud, la educación, la previsión. Queremos una nueva constitución donde se garanticen derechos sociales básicos mínimos que queden establecidos en la Constitución Política de la República. Mi principal motivación también para estar acá es el medio ambiente. Son muchas las propuestas y las motivaciones particulares en este proceso, pero creo que la matriz de toda esta es una nueva política medioambiental, una protección efectiva del medio ambiente. No queremos más que nuestros territorios sigan siendo devastados, depredados
con fines puramente económicos y lucrativos. Tenemos el Valle Aconcagua, que puede ser el posible tercera zona de sacrificio de nuestro distrito. No queremos que eso suceda. Hay organizaciones en todo el Valle Aconcagua, de las cuales participo en varias, tanto sectores de Hijuela, Petorquita, San Felipe, Los Andes y hasta Concón. En todas esas organizaciones la temática principal es la recuperación del agua y de nuestro valle. En eso estamos, y no quiero que sea como Petorca, mi pueblo natal, mi ciudad natal, una nueva zona de sacrificio. Y esa es la principal temática de esta nueva constitución. Sin un medio ambiente protegido no hay nada hacia abajo. Perfecto. Todo depende de eso. Ok, ya están presentados entonces, también escuchamos sus argumentos de por qué quiere ser constituyente. Les voy a adelantar la pregunta con que vamos a debatir, pero de alguna manera ustedes ya tocaron ese tema. ¿Se deben nacionalizar o no los recursos naturales? ¿Qué pasa, por ejemplo? Sabemos que en nuestro país es una excepción a la regla, pero hay derechos de propiedad. ¿Se debe pagar esa expropiación? Conversamos al regreso de este tema. Bueno, como se los anunciábamos antes de la pausa, quisiera conocer la opinión que tienen ustedes a un tema que es recurrente, que es la nacionalización o no de nuestros recursos, cómo rentar. Sabemos que estamos en un super ciclo, por ejemplo, del cobre, y algunos dicen aumentemos el royalty para financiar pensiones. ¿Cuál es la opinión que tienen en relación a este tema? Víctor, por ejemplo, tú tocabas el tema del agua. Partamos contigo. Muchas gracias. Bueno, primero precisar algunas cosas. El agua fue entregada de título gratuito a quienes tienen hoy día esos derechos de agua con los cuales lucran a nivel nacional. Hay gente que tiene tantos derechos de agua que sobrepasan incluso el agua real que existe. Y eso lo tiene la situación de emergencia en esta zona. Principalmente Petorca, como les decía, que está en mi tierra natal, en la cual vi un río en el cual alguna vez nadé ahí, ahora no existe. Lo mismo está pasando con el Valle Aconcagua. Hay un sistema, ¿no es cierto?, de agua que es por sección, en fin. Y el agua que queda para consumo humano, que es un 7%, ahora están tocando esa agua. Y cuando llegue ese minuto, la gente no se va a quedar inmóvil, están organizados, nos estamos movilizando por eso. No queremos que nos quiten nuestra agua en nuestro valle. Creemos que ese derecho de agua que se otorgó a título gratuito no tendría por qué ser indemnizado como se indemniza a alguien que compró una propiedad y creó una industria o algo así. Ahora, el proceso, cómo se va a llevar a cabo eso es materia de ley, tendrá que venir después. La Constitución debe dejar establecidos los pilares básicos fundamentales, la línea matriz de lo que viene. El cómo se va a hacer, el proceso mismo en concreto, es materia de ley, y espero que eso tampoco sea una fuente más de lucro para esta gente que se ha aprovechado de todo eso. ¿Y se debería consagrar entonces el derecho al agua como un derecho humano? Pero por supuesto, esa es una de mis principales demandas, no mía, es del pueblo de Chile. Que el acceso al agua tiene que ser un derecho humano, debe estar garantizado en la Constitución Política de la República. No puede ser que en Petorca animales mueran por no tener agua al lado de plantaciones de paltos. ¿Quién entiende eso? La gente toma agua de camiones de aljibes sacando el agua del mismo valle, no la van a buscar a otra parte. O sea, agua hay. Lo que pasa es que este aprovechamiento de agua, este acaparamiento de particulares, de unos pocos particulares, ahí donde en medio de territorios completos, invocando, ¿qué invocan ellos? El derecho a propiedad. Resulta que cuando les acabe el agua, tampoco va a haber derecho a propiedad. ¿Qué propiedad va a haber ahí cuando un valle esté devastado? Okay. Tampoco va a haber trabajo, porque también invocan el trabajo. ¿Qué trabajo va a haber en un valle que no tenga agua, que no tenga nada? La gente va a emigrar a otras regiones. Ok, Víctor. Tania, tu opinión, aparte del agua también está el litio, está el cobre. En el fondo, ¿cuál es tu propuesta o cómo se debiese zanjar este tema, la nacionalización o no y el uso también, cómo rentar los recursos naturales? O sea, primero creo que hay que superar categorías antiguas, ¿no? Que no han logrado dar con la respuesta que necesitamos. Respecto a la nacionalización, evidentemente el territorio debería ser completo entendido como un territorio que le pertenece a quienes lo habitamos. Por lo tanto, la soberanía sobre sus recursos, sobre sus capacidades, sobre sus potencialidades, debería estar sin lugar a duda garantizada en la Constitución como un derecho de los propios habitantes de nuestro país. Sobre cómo se gestionan los bienes comunes, sobre cómo se
desarrolla un proceso de producción sobre cómo garantizamos los derechos de la naturaleza, es la discusión del siglo XXI, es lo que tenemos que resolver. Y respecto a eso, la categoría de público-privado también creo que está demasiado restringida, porque cuando la derecha habla de privado, lo que está hablando es de la posibilidad de que una persona particular explote de manera indiscriminada un recurso natural, un recurso humano, una capacidad productiva de nuestra sociedad y que lucre con ella de manera particular. Creo que eso ha demostrado con el modelo que tenemos hoy día que ha llegado a límites que no se pueden seguir reproduciendo. Entonces, en los casos, por ejemplo, del problema de la soberanía alimentaria, la pandemia ha mostrado la necesidad de que tengamos acceso a la alimentación como sociedad de una manera distinta a la que estamos proveyendo hoy día. La pesca artesanal, que es parte de las capacidades productivas, por lo menos en la quinta región, de explotación en un sentido más sustentable. Perfecto. Del recurso marítimo, no permite que entonces nosotros tengamos acceso a esa explotación sustentable y las grandes pesqueras están explotando el mar de la manera que lo están haciendo. Y eso se repite en muchas cosas, en el mismo caso del cobre y la renta que se están llevando sin devolverla al Estado, en el caso de ese mineral tan importante para nuestro país. César, ¿tu opinión también respecto a este tema? Coincido con Víctor y Tania en varios aspectos. Yo creo que coincidimos mucho, candidatos a la Convención Constituyente, en varios aspectos, pero yo creo que determinar qué bienes pueden ser explotados y qué bienes no pueden ser explotados por privados. Me parece a mí que darle cabida a que un privado explote no indiscriminadamente, como bien lo dice Tania, por ejemplo, el cobre, y que deje mucho más recursos al país, que debe ser quien debe estar de fondo, obviamente recibiendo este beneficio, ¿no? El royalty, que sigue siendo muy pequeño, aunque no se crea, sigue siendo muy pequeño para lo que se puede conseguir de la empresa minera particularmente. Pero, por ejemplo, con el agua yo tengo una visión distinta. Me parece a mí que el agua y otros recursos también debieran estar catalogados bajo otros aspectos. Son derechos humanos. Yo creo que efectivamente el agua es algo que no puede una persona estar hoy día, lamentablemente, recibiendo agua en un camión aljibe cuando el agua existe, y como bien lo decía Víctor, y bien lo sabe la sociedad hoy en día, eso está en manos de privados que la están explotando indiscriminadamente, quitándole la posibilidad de una vida ni siquiera digna, de una vida absolutamente baja, que es tener el acceso al agua. El poder abrir un grifo y que te salga para poder tener una vida decente, hoy día no lo puede hacer gran parte de la población de nuestro país. Entonces, a mí me parece que se tiene que permitir la participación del privado, específicamente sí, pero ¿en qué cosas? Eso es lo que hay que detallar. ¿Dónde el privado puede explotar y bajo qué argumentos va a explotar? ¿Bajo qué rótulos el Estado le va a permitir explotar? ¿Y cuánto ese privado tiene que darle al Estado para que el Estado siga siendo más fuerte? No para que esto sea la antigua discusión de izquierda y derecha, que es algo que, coincido con Tania, está absolutamente obsoleto. Hoy día esta discusión es una discusión ciudadana. Llegar a este punto de escribir esta convención constitucional no se logra porque se junta un grupo de políticos a firmar simplemente un acuerdo. Esto se logra porque en las calles estaban dejando a gente ciega, en la calle estaban matando a nuestros ciudadanos, en la calle estaban pasando cosas hace un montón de años. Y eso se logra hoy en día. Entonces, estas demandas hay que ponerlas en esta convención. ¿Cómo se ponen? Dando estos rótulos y verificando bien qué cosas se puede explotar, dónde entra un privado y qué cosas son derechos humanos que en Chile hoy en día lamentablemente no los tenemos y nos pasamos por encima. Perfecto. Un montón de otras leyes y acuerdos internacionales. Ok, César. Quiero también conocer qué opinan y cómo se debiese dar una discusión respecto a nuestro régimen político. Hoy tenemos, por ejemplo, un sistema presidencialista, pero podemos avanzar a uno semipresidencial, a uno parlamentario también. Tania, ¿tu opinión? Bueno, aquí insisto en el criterio general que planteaba, ¿no? Superar aquellas dicotomías o conceptos que no están sirviendo para dar la discusión del futuro que necesitamos construir. En el caso del Estado, creemos que no debiéramos volver a pensar en un Estado paternalista que lo resuelve todo, pero sin embargo sí pensar en de aquellas... Sí, estamos con dificultades, Tania, con tu comunicación, se nos corta, así que vamos a escuchar también a César respecto a este tema. Tania, tuvimos una dificultad con tu conexión. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Por favor, adelante. Sí, gracias. Estaba comentando que tenemos que superar también aquí la dicotomía que se plantea entre el Estado y lo privado también, ¿no? Tenemos que tener un Estado que deje de entenderse como un Estado paternal,
que está orientado a esta visión patriarcal, ¿cierto?, de la sociedad, donde el Estado nos cuida, pero también nos castiga, también nos reprime. Es una visión que tenemos que superar y tenemos que tener entonces un Estado que sea colaborador, un Estado que sea un Estado protector de aquellas capacidades propias de la sociedad, propias de los territorios, para ejercer su autonomía, ejercer su soberanía, construir proyectos de desarrollo, y que esos proyectos de desarrollo puedan llegar a garantizar una calidad de vida digna, un buen vivir para la mayoría, las mayorías sociales. Y para lograr esa convivencia no democrática, a tu parecer, ¿se debiese revisar también nuestro régimen? Yo sé que tú dices que debemos abordarlo de otra índole, pero hay por lo menos ciertas categorías ya en otros lugares probadas, ¿no? En cuanto a equiparar fuerzas, como puede ser un régimen parlamentario, semipresidencial. Ahí, ¿cuál sería el que más te parece a ti coherente para lo que necesita Chile? Lo que nosotros hemos planteado es que hay que levantar una democracia participativa. Ese criterio general es fundamental, porque no se trata solo de responder cuáles son las formas de organizar a aquellos que van a acceder al poder político más duro, o que en el fondo terminan construyéndose élite, y no se trata de cambiar una élite por otra. Se necesita una democracia participativa, se necesita un régimen que respete la autonomía de los territorios y construir aquellas instancias y espacios nacionales que nos permitan garantizar igualdad, justicia y sostenibilidad para ese sistema político que tenemos que construir. Perfecto, Tania. César, ¿tu opinión respecto de esta discusión? ¿Si cambiar o no nuestro régimen? Sí, hay que cambiar el régimen claramente. Yo creo que el régimen presidencialista y paternalista, coincido con Tania, no va más, ya no representa el Chile actual, no representa a la mayoría que fue a votar por la opción del apruebo, que efectivamente pide un cambio en la Constitución. Yo creo que en esa conversación hay que empezar a tener claro que una buena opción es un régimen parlamentario, una buena opción es un régimen unicameral, que no existen estas dos cámaras, donde ya dentro de la élite política hay una élite más pequeña y una élite un poquito más grande, digamos. Entonces, en la medida en que el ciudadano logre tener representatividad real y que el tipo que está en el Parlamento, la tipa o el tipe que está en el Parlamento llegue y efectivamente suba las demandas de la calle, no se quede en su élite y mire todo desde lejos, vamos a tener una democracia real, que hoy en día, aunque le moleste a quien le moleste, lamentablemente no tenemos, y se ve en el actuar constante de este gobierno y de todos los gobiernos para atrás, porque insisto, esto no se detiene en el gobierno actual, eso es una constitución viene de los 80, pero además cuando se volvió a la democracia, cuando se llegó la alegría, que nunca llegó en muchos casos, se siguió manteniendo muchos regímenes que hoy en día nos tienen amarrados y nos hacen crecer en una sociedad en que nos tiene amarrados a esperar que el presidente haga un decreto de ley, que el presidente vaya contra el Parlamento y pueda ir al Tribunal Constitucional para forzar algo que a él le parece. Cuando tenemos una presidencia como la que tenemos actualmente, en el caso del presidente Sebastián Piñera, pero cuando tenemos presidentes anteriores también ha habido muchos casos así. Entonces, insisto, no hay que quedarse solamente pensar en el último gobierno, que bien ha sido terrible, lo tenemos todos claro, pero para atrás el cambio tiene que ser gravitante, y yo creo en eso, que tiene que haber una sola cámara, esa cámara tiene que tener representatividad completa de la ciudadanía, y que ese Parlamento elija una persona que represente al país. Un primer ministro y un régimen unicameral. Víctor, tu opinión en esta discusión también. Gracias. Bueno, estamos claros que este régimen presidencialista monárquico que tenemos no da el ancho para responder a todo lo que son las demandas ciudadanas y lo que es una democracia del siglo XXI. Evidentemente que debemos aspirar por lo menos a un presidencialismo atenuado o un régimen presidencialista distinto al que tenemos, con más atribuciones en el Parlamento y con mecanismos de participación ciudadana desde las bases hacia arriba, digamos, a nivel municipal. Las municipalidades deben dejar de ser meros administradores, deben ser también gobiernos locales, que ellos decidan en sus territorios, por ejemplo, qué proyectos se pueden llevar a cabo o no. Y reitero, por ejemplo, un proyecto ambiental depredador como es poner una tubería en una comuna como Hijuela para llevar agua a una empresa privada de Val, eso debe pasar por la consulta municipal de los ciudadanos que viven ahí. Eso no existe hoy en día. Hoy día existe una verticalidad y eso tenemos que terminarlo. No soy partidario del sistema federal. Creo que el federalismo en Chile, para que se instale, requiere muchos requisitos, principalmente económicos, y no hay condiciones para eso. Pero sí una autonomía mayor de las regiones, una descentralización mayor, pero una descentralización que pasa por tema económico, no solamente escrito en un papel. Eso significa también mayores recursos, tanto para municipios como para las regiones.
Quisiera preguntarles también si están de acuerdo con que se discuta la restitución del voto obligatorio y si es así, de qué forma se debiese dar la inscripción, voluntaria o que todos los ciudadanos de nuestro país tengan que votar. Algunos países, por ejemplo, presentan incentivos más que castigos a quienes no participan de sus procesos. Tania, ¿tu opinión? O sea, yo creo que el voto debería ser universal y podría ser obligatorio en la medida en que no se entienda, como tú misma lo estabas comentando, ¿cierto?, que la obligación, si no se cumple, implica castigos. Tenemos que invitar a la ciudadanía a participar, tenemos que enseñarle a la ciudadanía el valor que tiene el ejercicio democrático y darle sentido, porque yo creo que la gente ha dejado de votar porque no tiene sentido la democracia representativa como la conocemos hoy día. Por lo tanto, espero que en la medida en que podamos construir una nueva forma de organización de la sociedad, una nueva forma de organización de la democracia, recuperar la política para los ciudadanos y las ciudadanas, el voto sea un acto voluntario que puede estar formalizado como obligatorio en la ley, pero que sea un acto que realmente convoque a la ciudadanía. Y yo creo que tienen que votar no solo los mayores de 18. Yo creo que en la medida tenemos que ser justos con los jóvenes que les estamos dando responsabilidades, estamos también viendo su protagonismo. Podría ser a partir de los 16. Perfecto, Tania. Para empezar. Víctor, tu opinión también respecto a restituir o no el voto obligatorio en nuestro país. Bueno, esa pregunta amerita una aclaración, digamos. Antes de obligarnos a votar por lo mismo de siempre, mejor es la oferta, lo que podríamos decir, ¿no es cierto? Cuando hay una oferta de candidatos y de propuestas políticas que no satisface a la gran mayoría, cuando sabemos que los cambios que hemos tenido hacia atrás de diputados, senadores, alcaldes, etcétera, etcétera, al final no producen los cambios que la gente quiere, entonces la gente no vota por eso. Mejoremos la oferta. ¿Cómo mejoramos la oferta? Primero, abriendo los espacios de participación. Por ejemplo, el mundo independiente, ¿cuánto nos costó a nosotros llegar acá a estar en este espacio para poder debatir y ser parte de la nueva Constitución? Costó mucho, las firmas, ahora no tenemos ni siquiera un espacio en una franja electoral, tenemos menos de un segundo cada uno. O sea, si abrimos los espacios de participación a la gran mayoría, evidentemente que yo sería muy partidario que el sistema de votación fuese obligatorio, pero que nos obliguen a votar por esta élite política que no tiene nada que ofrecer, donde están los mismos de siempre, algunos de los cuales se están repitiendo. Acá en mi distrito va, por ejemplo, don Carlos Minami, de candidato a la constituyente. Yo no sé, parece que no ha entendido nada de lo que pasó el 18 de octubre del 2019 en adelante. La gente quiere renovación, quiere nuevas caras, quiere nuevas formas de hacer política, nuevas propuestas, no queremos lo mismo de siempre. La consigna del 2018 en adelante era el pueblo unido avanza sin partido, no porque no queramos los partidos, sino a estos que no han tenido nada que ofrecer. Perfecto, Víctor. César. Me parece a mí que debería ser un voto obligatorio, como dices tú, sin un castigo, que debería ser con incentivos, pero coincido con Víctor y coincido con Tania. Yo creo que el proceso participativo es algo clave. Yo creo que el llegar a esta instancia, como independiente, con un cupo o no, ha sido producto de las manifestaciones en la calle. Hay que no olvidarse de aquello, de lo que ha sucedido afuera en las calles en todo nuestro país. Entonces, cuando eso sucede de manera espontánea, viene sucediendo hace muchos años atrás, también hay que entender que ese montón de sociedad que se une bajo ciertas líneas, bajo ciertas pancartas políticas, digamos, en las manifestaciones, exigen justamente que no estén los mismos políticos de siempre. Y coincido con Víctor. Yo en la lista que voy por mi distrito, hay gente ligada al mundo político que no representó a nadie y que quiere seguir ahí, y voy a decir las cosas como son, le moleste que no, quiere seguir ahí para ganarse un cupo, para tener un espacio, para tener un sueldo, para seguir siendo la élite. Y yo no estoy de acuerdo con eso, y lo he dejado claro siempre. Hay que poner a gente que no sea de la élite política a escribir esta Constitución. Y en eso también coincido con Tania en cierta medida, hay que bajar, y también contigo bien, hay que bajar la edad para que el pueblo que vote sea justamente esos jóvenes que hoy en día nos permitieron estar en esta posición, nos permitieron ir y decir, ¿sabes qué? Vamos a escribir esta Constitución. 16 años, quizá en un futuro 14, ¿por qué no? Yo creo que son conversaciones que se pueden dar y se tienen que dar. El voto obligatorio en una primera instancia y después que sea en la ley, pero que esto sea porque tú entiendes que participar es necesario para crear una democracia en la que tú te sientas cómodo, en la que te sientas seguro. Perfecto. César, Víctor, Tania, gracias por acompañarnos. No tuvimos más tiempo, sabemos que hay un montón de otros temas que son trascendentales, pero gracias también por darnos la instancia de conocerlos en estos aspectos tan fundamentales. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias por todo. Buenas tardes.
Así llegamos al final de Aquí se debate. Ya vamos a seguir con más informaciones. Nos vemos.